tener la presencia de Ricardo y no pedirle un análisis de la realidad de los últimos acontecimientos electorales, pero además de cómo estamos viviendo los argentinos estos tiempos, es casi inexplicable para un periodista. En ese contexto, vos que sos también un pensador y una persona que nos ayuda a aclarar muchas ideas, ¿cuál es tu mirada y cuál es tu visión respecto de estos últimos acontecimientos de Río Cuarto? ¿Qué pudiste ir hablando con Ricardo? Eh, bueno, eh, todos en realidad estamos intentando pensar una suerte de mutación en la sensibilidad, digamos, de la gente, eh, que no deja en cierto modo de sorprendernos, ¿no? Eh, Estamos viviendo como una especie de retorno. Bueno, uno de las palabras clave, digamos, de este seminario es nueva derecha, ¿no? Restauración neoliberal, ¿no? Estamos viviendo momentos, digamos, de restauración. Estamos viviendo como momentos que creíamos haber superado, pero también, digamos, que están como recargados, ¿no? Eh, Recién Ricardo hablaba de un clima, en cierto modo, oscuro, digamos, pesado que se respira, y creo que tiene que ver con que por primera vez, digamos, mucha gente, muchos conciudadanos, ¿no? Muchos argentinos, digamos, que sentían algún tipo de identificación, digamos, o de afinidad, digamos, con procesos que fueron muy ominosos, digamos, para la historia argentina, por primera vez hoy sienten como cierta legitimidad, ¿no? Para perder el pudor y manifestarlo públicamente, incluso a veces de manera no exenta, digamos, de cierta violencia, ¿no? Creo que ese es más o menos un poco el clima, digamos, que estamos viviendo, y que en cierto modo explica, digamos, los resultados, digamos, de las últimas elecciones. Por supuesto que hay que ver cuáles son los mecanismos, digamos, que tallan, digamos, en esa suerte de mutación, digamos, de la sensibilidad de un amplio sector de la sociedad, ¿no? Indudablemente que eso tiene que ver también con un proceso que afecta de manera muy clara a los medios masivos de comunicación, digamos, a las formas, porque también hay una mutación, podemos decir, en los modos de ejercer el periodismo, ¿no? O sea, habría que hacerse muchas preguntas, digamos, en torno a lo que representa el periodismo hoy en un país que tuvo, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? A un periodista como Rodolfo Walsh, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, creo que ahí hay un aspecto, digamos, de la cosa a pensar, que no es el único, ¿no? Ciertamente. Y me parece a mí que hay otro elemento que, digamos, que se conjuga con esto, y es que los 12 años, digamos, de gobiernos populares, no solo en Argentina, sino en otras partes de Latinoamérica, como Venezuela, como Bolivia, Ecuador, digamos, Brasil, implicaron, digamos, para las derechas, ¿no? De la región un repliegue, ¿no? Eh, un repliegue, digamos, que fue vivido también de manera muy ominosa, digamos, por parte de ellos. Me parece que lo que estos 12 años, digamos, de gobiernos populares de alguna manera en América Latina impidieron, frenaron o tendieron, digamos, a morigerar, es esa especie de resentimiento, podríamos decir así, de la derecha ante cualquier emergencia de algo que se parezca a la igualdad, ¿no? Yo creo que no hay nada que le moleste más, digamos, a los sectores de la derecha, ¿no? Que la emergencia de algo que se parezca a la igualdad. Y ahora, bueno, han logrado revertir, digamos, esa sensibilidad, ¿no? Ese es un análisis así como macro que se me ocurre que se puede hacer. Sí, pero además, fíjate vos el contexto, ¿no? Porque aquellos que recuperaron derechos y que los tuvieron postergados o nunca tuvieron acceso a los mismos, le dieron la espalda a quienes le permitieron precisamente encontrar dignidad, recuperar derechos, el respeto, que se los visibilice. A ver, yo creo que ahí hay que hacer una pequeña diferencia. Creo que los sectores populares todavía, ¿no?, en un sentido mayoritario, no votan a favor del macrismo, del gobierno nacional. Habría que ver la especificidad de la provincia de Córdoba, ¿no?, o algunas otras provincias donde
el caudal de votos es muy alto. Pero si uno analiza a nivel nacional de ese 60% más o menos que no ha votado a Cambiemos, el componente mayoritario, yo creo que abrumadoramente mayoritario de ese voto, está conformado por sectores populares y franjas de la clase media, media baja también. Con lo que diría que en verdad Cambiemos, si bien ha logrado aportar transversalmente a la sociedad, su núcleo fuerte de apoyo, su base de sustentación social, cultural, simbólica, son las amplias clases medias. Y que sí, sectores de clases medias que estaban hundidos o sectores populares que tuvieron la posibilidad de una movilidad social ascendente y que devinieron en casi clase media, han tomado los valores, la forma de ver el mundo, las estructuras representacionales, emotivas, aspiracionales que el macrismo ha sabido construir y miran la realidad y actúan en función de esa lógica. Entonces allí, sin ninguna duda, Cambiemos ha logrado penetrar, interpelar, y el caudal electoral que ha conquistado es importante, una elección de medio término, de comienzo, la primera elección. Siempre hay que mirar, a veces es bueno mirar la historia para entender qué nos está pasando. Hay que ir al gobierno de la Alianza y de la Rúa ya en un momento de crisis muy dura para ver a un gobierno casi recién llegado que pierde una elección de medio término. En la democracia los primeros 2 años son años de expectativas fuertes, donde la parte de la sociedad que votó, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, de matriz, de concepción y de país, obviamente que hay una expectativa fuerte que irradia y que llega a esa primera elección y es casi inercial, salvo que pasen cosas muy tremendas, que paradójicamente en parte ya han pasado en Argentina, pero aquí hay una novedad que es el enorme blindaje del que hablaba Guillermo, blindaje mediático como nunca ha existido en la historia de la democracia, y hay que ir a los peores años de la dictadura para encontrar un blindaje mediático a favor de un gobierno como el que hoy tiene el gobierno de Cambiemos. Entonces, en ese sentido, me parece, la elección le da obviamente oxígeno, le permite ir por políticas de mayor ajuste, que en realidad ya las habían anunciado. A diferencia de la elección del 2015, donde mintieron ostensiblemente, en este caso dijeron el lunes siguiente van a aumentar las gasolinas, en noviembre o diciembre aumentará el gas, la luz, va a haber un proyecto que se va a convertir en ley, porque a eso aspiran, de reforma laboral, de flexibilización laboral, van por una reforma previsional y lo anuncian, van por más endeudamiento y lo siguen pronunciando el endeudamiento, y sin embargo una parte significativa de la sociedad que se va a ver directamente perjudicada por esas políticas sigue confiando, tiene expectativas, y obviamente que una construcción mediática implacable, sistemática, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mostrándole entre comillas a la sociedad la pesada herencia recibida, generando una sociedad del espectáculo, un show televisivo permanente que transforma la vida de los argentinos en una suerte de experiencia voyerista donde cada uno de nosotros a través de la televisión vemos una realidad que creemos que es la verdadera. Y aunque mi experiencia haya sido durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner una buena experiencia, que haya mejorado mi comercio, mi trabajo o mi calidad docente, todo eso queda oscurecido, queda absolutamente velado por un dispositivo y un discurso que se devora absolutamente todo. Esto es una novedad. Si bien siempre fueron importantes los grandes medios de comunicación, siempre tuvieron un papel significativo en las sociedades contemporáneas, en la sociedad democrática, creo que hoy estamos en un punto exponencial. Tal es así que se acaba de vender C5N, que era la última señal televisiva significativa en canal de cable, se acaba de vender a un grupo ideológica y económicamente asociado con el gobierno nacional, con Cambiemos, con Macri, con lo que literalmente han copado toda la estructura mediática argentina, salvando las pequeñas experiencias, como puede ser tu caso, en canales de cable
o en algunas radios que quedan por allí y en algún medio gráfico, pero el 99% de la estructura mediática que es consumida por la sociedad argentina hoy está en manos de corporaciones que representan la visión del mundo de Cambiemos. Nunca sucedió algo por el estilo. Esto implica condicionar la democracia, vaciarla, junto con la cooptación también generalizada del Poder Judicial. Es decir, si uno combina poder mediático con poder judicial, no pongo la tercera pata porque ya es obvia que es el poder económico, hoy fundamentalmente centralizado en la banca extranjera, en los sectores financieros y en el sector más concentrado de los grandes grupos industriales vinculados también con la renta agraria. Es decir, esa trilogía es siniestra para la democracia, porque hay vasos comunicantes y unos son los otros. Los grandes medios de comunicación representan no solo ideológicamente, sino también económicamente la diversificación de la forma neoliberal de la economía actual. Los jueces se han convertido en brazos ejecutores de las necesidades del poder político y la estructura económica es la que hoy está forzando a una suerte de financiarización de la vida argentina que a su vez implica desindustrialización, endeudamiento, caída del poder adquisitivo del salario, etcétera, etcétera. Todo eso hay que leerlo como parte de un proyecto de transformación estructural de la vida argentina. Hay una parte de la sociedad que mira el mundo con ojos prestados, mira el mundo con los ojos seductores de un discurso que ya lo hemos conocido bajo otras características, por ejemplo en los años 90. El 1 a 1 fascinó una parte de esta sociedad que se endeudó masivamente y después se encontró con que sus deudas eran impagables, con que el trabajo que tenía de repente se volatilizó, no hubo más trabajo, se encontró con que su pequeña industria o su pequeño comercio o su lugar en el mundo del trabajo quedaba deshecho y que tenía que afrontar la vida sin ninguna contención, flexibilización laboral, privatización de las jubilaciones, caída brutal del salario y la sensación de que lo mejor que le podía pasar a la Argentina es ser lo más parecido posible a Miami. Claro, Miami es Miami y queda en Estados Unidos y también tiene sus problemas. Y cuando la Argentina quiere parecerse a Miami, lo que sucede es que se hunde la pequeña y mediana industria, se hunde la posibilidad de vida digna y de salarios justos para los trabajadores, se hunde la educación, se hunde la salud, porque todo eso viene acompañado de un endeudamiento. Ningún gobierno en democracia se endeudó tan rápidamente, e incluso me atrevería a decir que incluso bajo la dictadura, tan rápidamente como el gobierno macrista, que aprovechó que los gobiernos populares durante 12 años tuvieron una clara política de desendeudamiento, que bajó de una manera impresionante el contenido que en el PBI tenía la deuda en la Argentina, que fue un condicionante de todos los gobiernos desde Alfonsín en adelante. La tragedia del gobierno de Alfonsín fue que la dictadura le dejó una bomba de tiempo que estalló en 1000 pedazos y que saltó con la hiperinflación del año 89. El menemismo dibujó, vía la convertibilidad y vía las privatizaciones y el desguace del Estado, una fiesta de 4 años que después implicó la recesión más larga que tuvo la Argentina contemporánea y, por supuesto, la impericia de la Alianza, que quiso seguir con la misma política económica y que hizo estallar el país en el 2001. Entonces, claro, frente a ese escenario, me parece que hoy una parte de esta sociedad todavía sigue creyendo que lo mejor está por venir y que viajar barato al extranjero es un regalo maravilloso. Es como los mendocinos o los misioneros que hacen colas interminables para cruzar la frontera y comprarse todo del otro lado, en Chile o en Brasil o en Paraguay, y que no se dan cuenta que están serruchando las estructuras que sostienen su propia vida en sus ciudades de origen, en sus provincias de origen y en su país, porque si hay colas y colas de gente que va a comprar televisores, camperas, lo que sea, del otro lado de la frontera, quiere decir que se hunde la vida económica y social de este lado de la frontera. Pero como todavía hay un efecto y también hay yo diría, hay un colchón que quedó de los 12 años tan vituperados, tan criticados, pero hay un colchón que quedó en amplios sectores sociales
que todavía no se enfrentan a lo que es el derrumbe. Los datos de la economía son enormemente preocupantes, pero es cierto que este gobierno tiene una capacidad para endeudarse, producto del desendeudamiento del gobierno anterior, que le da un cierto margen y que no tiene problemas, pese a ser supuestamente ultraliberal y seguir los manuales de las políticas de ajuste, etcétera, etcétera, no tiene problemas en hacer, entre comillas, demagogia populista cuando es necesario y hacer crecer exponencialmente el déficit fiscal. Esa es una bomba de tiempo que está allí. Como ellos por ADN tienen que regular en algún punto el déficit, el costo de eso es muy claro porque es casi suma 1 más 1, 2. Es desinversión en educación, desinversión en salud, pauperización de la vida y por lo tanto empobrecimiento sobre todo de los sectores mayoritarios de la sociedad argentina, porque lo que se produce también es una concentración en cada vez menos manos de la riqueza que se produce en el país. Es un fenómeno mundial del neoliberalismo ese. Entonces el escenario es complejo, difícil. A eso hay que agregarle algo también, que lo planteaba Guillermo creo que muy claramente, que es la democracia condicionada en la que estamos viviendo con dispositivos ya no solamente discursivos, sino ahora prácticos de horadación de los derechos, de violencia represiva. La desaparición y muerte de Santiago Maldonado es un hecho terrible para la vida democrática argentina. Lo más llamativo es la operación que hizo el Grupo Clarín en los días previos a las elecciones, inventándose un testigo, diciendo apareció ahogado. Bueno, se ahogó, iba de picnic y se ahogó, ¿no? Cuando todavía no tenemos todo lo que significa un camino de peritaje y una autopsia, no tenemos los datos fehacientes, pero casi que el sentido común se plantea dudas fundamentales. ¿Por qué apareció el cuerpo en ese lugar que ya había sido rastrillado, que durante agosto tenía 1 metro de profundidad, con agua cristalina, sin pozos profundos? Lo dijo el jefe de la prefectura que llevó adelante el operativo. Río arriba, el cuerpo prácticamente intocado después de casi 3 meses de estar en el agua. Aunque se hubiese, entre comillas, ahogado Santiago, se ahoga en función de un hostigamiento absolutamente ilegal y una persecución de la gendarmería a una comunidad mapuche que implica también una responsabilidad de un Estado que está liberando el territorio para que de nuevo las fuerzas de seguridad se sientan impunes y avancen utilizando todo tipo de recursos ilegales. Eso sucedió en los años 80 y en los años 90, es herencia de la dictadura. En su momento Néstor Kirchner, cuando decidió, y fue una política de Estado fundamental, que no se reprimiese ninguna protesta social y que no se llevaban armas de fuego para controlar ningún tipo de movilización, incluso cuando fueron las famosas movilizaciones con cortes de ruta del 2008, no hubo ningún dispositivo represivo que impidió la protesta social en la Argentina. El macrismo supone una regresión espantosa. Lo vimos con la comunidad mapuche, lo vimos también con ese simulacro que se hizo en Plaza de Mayo después de una de las movilizaciones pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Lo vemos en la impunidad y la ilegalidad del gobierno provincial de Jujuy, que vuelve a encarcelar a Milagro Sala, y una sensación de precariedad de la vida democrática, de debilitamiento, de hostigamiento, de desprotección del ciudadano medio. Otra vez uno mira a un policía, a un gendarme, y dice, uy, traje los documentos. Yo hace muchos años que no salía con documentos, porque en realidad un ciudadano no tiene por qué salir con documentos a la calle. Y sin embargo ahora me fijo si tengo los documentos de nuevo. Y si salen mis hijos, me preocupa a la hora que vuelven. Pero no por la inseguridad delincuencial, que eso es un fenómeno que ha crecido también, sino por el peligro que hoy significan de nuevo las policías bravas, la gendarmería, ¿no? Que incluso parece haber gozado del lugar simbólico que viene ocupando a partir de la represión allí en Chubut, en la comunidad mapuche, y de la violencia ejercida sobre el cuerpo de Santiago Maldonado. Estos elementos me parece
que son extremadamente preocupantes y que, como decía Guillermo, hay una parte de la sociedad que hoy se siente de nuevo habilitada para decir las peores barbaridades. Estaba leyendo que Andajás, un escritor, de nuevo, y lo hace de una manera frívola, cínica, pone en duda la cifra de 30.000 desaparecidos. De nuevo hay un discurso negacionista que está penetrando en la sociedad y que hay una parte de la sociedad que estaba esperando que esto sucediera. Después de años de políticas de expansión de derechos civiles, sociales y de expansión de la idea y de la práctica de los derechos humanos, la Argentina está retrocediendo. Y la responsabilidad de ese retroceso, obviamente, la tiene un proyecto que se muestra con un rostro que parece amable, que llama a la diversidad, pero que es monolítico, censura, construye un tipo de política que beneficia a unos pocos. Bueno, sobre eso hay que pensar.